Hay historias que no se cuentan con palabras, se cuentan con el alma. Esta es una de ellas. Una abuela. Un hijo. Un perdón que cruzó el cielo. Y una carta que cambió el destino de muchas vidas. Prepárate para escuchar una historia real, intensa, milagrosa. Una historia que quizás se parezca a la tuya. O a la que tu corazón necesita hoy. Paloma blanca de la paz, y si estás aquí, no es por casualidad. Dios te trajo por algo. Suscríbete al canal si crees que el amor verdadero puede sanar cualquier herida, si crees que nunca es tarde para pedir perdón, y si sabes que a veces, una historia puede cambiarte la vida. Libro abierto ahora sí, ponte cómodo, abre tu corazón. Y acompáñanos en esta travesía de luz, lágrimas y redención. Yo soy Ana del Rosario. Tengo 84 años. Las manos arrugadas de tanto sembrar flores y el corazón lleno de recuerdos que duelen y sanan a la vez. Esta es una historia que no se escucha todos los días. Es la historia de un hijo que no pedía nada para sí mismo, sino que suplicaba a Dios por el alma herida de su madre. Esa madre era yo. Todo comenzó un 13 de marzo. Un día en que el cielo tenía el color del luto y el viento parecía saber que algo estaba por quebrarse en mi pecho. Mi hijo, Matías, era un muchacho de esos que no nacen dos veces. Noble, terco para lo bueno, callado pero con mirada que lo decía todo. Cuando era niño, me agarraba la mano para cruzar la calle y me decía: «Mamá, cuando yo sea grande, tú ya no vas a tener que preocuparte por nada». Pero la vida no siempre permite que los sueños de los niños se cumplan como fueron prometidos. Yo fui dura con él. No lo niego. Más de una vez, cuando llegaba sucio de jugar, lo esperaba con la ceja alzada y la chancla en la mano. Pero no era por maldad. Era porque a mí me criaron sin abrazos. Mi madre decía que los niños que recibían cariño se volvían débiles. Y así fui creciendo yo, fuerte por fuera, pero por dentro había grietas que no supe ver. Matías me perdonó tantas veces en silencio, pero yo nunca me pedí perdón a mí misma por todas las veces que le negué un te amo. Y entonces, una tarde, todo cambió. Matías ya era un hombre. Trabajaba en el campo, recogía naranjas y regresaba siempre con algo para mí, un pan, una flor silvestre, una carta escrita a mano. Pero yo ya me había vuelto de piedra. No sabía cómo recibir amor sin miedo. Una mañana de junio, Matías no regresó. Me dijeron que había tenido un accidente camino al trabajo. Su camión se había volcado en una curva y lo encontraron al pie de una colina, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera en paz. Pero yo no lo estaba. Grité. Maldije. Le grité a Dios desde el fondo de mis entrañas rotas. ¿Por qué me quitaba al único ser que me había amado sin condiciones? Y fue ahí, en esa noche oscura de mi alma, que sucedió lo imposible. Estaba sentada en su cuarto, abrazando su camisa, esa azul que siempre olía a limonero, cuando sentí que algo me tocó el hombro. Creí que era mi imaginación. Pero no, algo me dijo que debía abrir su cuaderno de oraciones. Matías tenía una libreta donde anotaba sus pensamientos, sus ruegos, sus sueños. Nunca me había atrevido a leerla. Pero esa noche la abrí, y ahí estaba, una oración escrita con tinta azul, desordenada como si la hubiera escrito con lágrimas. Señor, no te pido nada para mí. Solo te ruego que le sanes el corazón a mi mamá. Que un día ella pueda perdonarse. Que entienda que la amo, incluso cuando me grita, incluso cuando no me abraza. Que un día pueda mirar al cielo sin sentir culpa, y que sepa que su hijo la admira. Porque yo sí veo su alma, Señor, y sé que su dolor no la deja amarse. Sánala, Dios. Yo solo quiero verla feliz. Leí esas palabras y mi alma se rompió en 1000 pedazos. Mi hijo había muerto suplicando por mi redención, no por su vida. Esa noche me arrodillé como no lo hacía desde niña. Grité, lloré, pedí perdón. No solo a Dios. Me pedí perdón a mí misma, por haberle negado tanto amor a quien más lo merecía. Desde entonces, mi vida cambió. Empecé a abrazar a mis nietos, aunque mis brazos ya tiemblen. Aprendí a decir te amo, aunque me tiemble la voz.
Y cada tarde me siento en el mismo rincón donde Matías escribía sus oraciones y hablo con él y con Dios, porque yo sé que el alma de mi hijo fue un ángel en la tierra. Un ángel que no vino a buscar nada para él, sino a rogarle al cielo por el alma de su madre. Y ahora que me quedan pocos años por vivir, quiero que todo el mundo sepa lo que ese muchacho hizo. Porque si alguna madre me está escuchando, si alguna abuela me está leyendo, quiero que sepa esto. Nunca es tarde para abrazar, nunca es tarde para pedir perdón, y nunca es tarde para sanar el amor que parecía perdido. Matías me enseñó eso, y por eso, esta vieja que antes no sabía amar, hoy le habla al mundo con el corazón lleno de luz. No volví a ser la misma desde aquella noche. Cuando leí la oración de mi hijo Matías, algo dentro de mí despertó, o quizás, mejor dicho, resucitó, porque había vivido muchos años con el alma dormida, como si me hubiera puesto una armadura contra el amor por miedo a ser herida. Pero él, mi muchacho, me arrancó esa coraza con una sola súplica escrita en papel. Después de eso, pasé semanas enteras en silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque el alma estaba haciendo limpieza. Y entonces un día, cuando el sol comenzaba a calentar la tierra después de una lluvia pesada, me llegó una visita inesperada. Era Lucrecia, una vecina que siempre caminaba con la espalda encorvada de dolor. Había perdido a su hija en un accidente de motocicleta hacía 3 años, y desde entonces, se había encerrado en su casa como un caracol herido. Se sentó en mi jardín, sin pedirme permiso. Solo se dejó caer en una silla y suspiró. «Ana, no sé por qué vine», me dijo. Yo tampoco lo sabía. Pero algo dentro de mí me hizo agarrar sus manos temblorosas. Y sin pensarlo, le conté la historia de la oración de Matías. Le conté cómo ese niño me había perdonado sin que yo se lo pidiera. Como su último acto en esta tierra fue un clamor por el corazón de su madre. Y entonces Lucrecia, esa mujer que no había derramado ni una lágrima desde el funeral de su hija, lloró. Lloró como una niña. Y al final de sus lágrimas, me abrazó. «Gracias, Ana. Sentí que hoy mi hija me habló a través de ti». Y así fue como todo comenzó, el inicio de algo más grande. Poco a poco, las madres del pueblo empezaron a tocar a mi puerta. No venían a pedir azúcar o café. Venían con cartas que no sabían cómo escribir. Venían con culpas viejas, con palabras no dichas, con abrazos que nunca se atrevieron a dar. Algunas tenían hijos vivos con los que no hablaban. Otras, como yo, lloraban a los que ya no estaban. Y yo las escuchaba. No tenía respuestas. Pero tenía mi historia. Y a veces, una historia contada desde el corazón puede más que 1000 sermones. Les mostraba la libreta de Matías. Esa oración ya estaba gastada de tanto abrirla, pero cada letra seguía brillando con una ternura que ningún tiempo podía borrar. Fue entonces cuando abrí mi casa y mi alma. La llamamos la Casa del Perdón. No era más que mi jardín con 4 sillas viejas y una mesa de madera, pero se volvió un santuario. Allí, las madres dejaban cartas, oraciones, dibujos, fotos de sus hijos. Y cada domingo, nos reuníamos para leernos unas a otras lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. La madre que no pudo decir te quiero. Una de las historias que más me marcó fue la de Josefina, una señora dura como piedra, igual que yo lo fui. Tenía un hijo que vivía en la ciudad y no le hablaba desde hacía 12 años. Ella se sentó frente a todas nosotras y dijo con la voz quebrada. Yo fui una madre que corrigió con gritos y castigos. Creí que educar era endurecer. Hoy mi hijo no me llama ni para Navidad. Pero ¿saben qué es lo peor? Que yo todavía lo amo como el primer día y no sé cómo decírselo. Le tomé la mano. Le di papel y pluma. Le dije, escríbele. Aunque no se lo mandes. Aunque solo lo lea Dios. Y escribió. Vaya si escribió. Lloró mientras las palabras brotaban de su alma, como un río que rompe un dique. Esa misma noche le envió la carta por correo. Y 3 semanas después, su hijo regresó. Llegó sin aviso, con una mochila y un ramo de flores marchitas del camino. No dijeron nada. Solo se abrazaron. Y lloraron.
Esa fue la primera vez que escuchamos a Josefina decir: «Gracias, Matías». Ser voz de las madres que callaron demasiado. No me convertí en santa, ni en líder espiritual, ni en gurú. Soy solo una abuela que fue tocada por el amor de un hijo que entendía que el perdón es más fuerte que la muerte. Pero desde entonces, entendí que la historia de Matías no era solo mía. Era el comienzo de una cadena de sanación que debía extenderse. Así que empecé a escribir, a contar lo que viví, a leer en plazas, en iglesias, en escuelas rurales. A decirle a cada madre, cada abuela, cada hija: no esperes a que sea tarde. Abre tu corazón ahora. Dile que lo amas. Perdona y pide perdón. Porque a veces, el alma solo necesita ser escuchada por alguien que ya caminó ese valle oscuro. Y volvió con flores en las manos, una libreta, un jardín y una promesa. Hoy tengo 84 años. No sé cuánto más viviré, pero sé que no me iré sin dejar este legado. El amor no se entierra. El perdón no llega tarde si llega desde el corazón. Y un hijo que ora por su madre, transforma el cielo mismo. Matías no murió. Matías floreció en cada madre que volvió a abrazar, en cada carta que se escribe con lágrimas, en cada corazón que se atreve a volver a amar. Y yo no soy más una mujer rota. Soy una abuela reconstruida por la oración de su hijo. Gracias, Matías. Tu amor cambió no solo a tu madre, sino al mundo entero, una historia a la vez. Te juro por mi mecedora de madera, la misma que usé para acunar a Matías de bebé, que yo no planeé nada de esto. Una solo quiere envejecer en paz, con sus plantitas, sus recuerdos, y la voz de sus nietos llamando desde lejos de vez en cuando. Pero cuando Dios tiene planes contigo, no importa cuántas arrugas lleves en la cara. Te usa, te despierta, te pone en movimiento como si tuvieras 20 otra vez. Y eso fue lo que me pasó. Todo comenzó cuando una joven periodista, llamada Alicia, vino al pueblo para hacer un reportaje sobre la Casa del Perdón. Había escuchado que madres de todas partes estaban dejando cartas aquí, que había una libreta con una oración que cambiaba vidas, y que una abuela contaba una historia que hacía llorar hasta al más duro. Ella llegó con una cámara, pero lo que se llevó fue mucho más que imágenes. Me escuchó contar la historia de Matías con los ojos brillando. Y cuando terminé, me pidió permiso para tomar una foto de la libreta. No quiero hacer una noticia, señora Ana. Quiero sembrar esperanza. El país está lleno de madres rotas, de hijos ausentes, de familias divididas. Su historia puede ser la medicina que muchos necesitan. Yo no entendía bien eso de los medios. Pero supe que hablaba en serio. Le dije que sí. Y esa noche, todo cambió. Una historia que cruzó fronteras. A la semana siguiente, el reportaje se publicó con el título: El hijo que pidió a Dios el perdón de su madre, la historia que está sanando familias enteras. No teníamos internet en casa, pero una vecina me mostró el vídeo en su celular. Más de 1 millón de reproducciones en 2 días. Comentarios de Colombia, México, Argentina, España. Señora Ana, escuché su historia y abracé a mi hijo después de 12 años sin hablarle. Mi madre falleció hace poco. Le escribí una carta inspirada en Matías y pude perdonarla. Soy hijo, y me conmovió tanto que escribí una oración por mi papá que está en la cárcel. Yo también soy una madre que gritó demasiado. Gracias por enseñarme que nunca es tarde. Miles de mensajes. Miles. La historia de Matías ya no era mía. Se había convertido en un movimiento de amor, de pueblo en pueblo, llevando el perdón. Poco después, Alicia regresó al pueblo con una propuesta. Ana, ¿te animarías a viajar conmigo? Muchas comunidades quieren que vayas y cuentes tu historia. Hay centros de mujeres, parroquias, cárceles, hasta hospitales pediátricos. Mi primer impulso fue decir que no. ¿Y quién va a cuidar mis plantas?, le dije, bromeando. Pero algo dentro de mí, y la voz de Dios, o quizás la de Matías, me susurró: Mamá, no todos tienen una oración esperándolos en una libreta. Pero tú sí puedes llevarles una. Y así empezó la travesía más loca que he vivido con 84 años encima. Autobús acercándose, la caravana del alma. La llamamos la caravana del alma. Viajábamos en una furgoneta blanca que decía con letras azules: Escucha. Perdona. Ama, una historia real que toca el cielo.
Fuimos a la montaña, al altiplano, a la costa. A lugares donde el silencio era más fuerte que las palabras, donde el dolor se escondía en miradas cansadas. En cada lugar contaba mi historia. Mostraba la libreta de Matías. Y luego les entregábamos a todos un cuaderno y un bolígrafo. Los llamábamos cuadernos del alma. Y las instrucciones eran simples. Escribe lo que nunca te atreviste a decir. Escríbelo aunque no recibas respuesta. Escríbelo aunque la otra persona ya no esté. Escríbelo aunque sea solo para ti o para Dios. Buzón lleno las cartas que movieron el cielo. Una noche, después de hablar en un centro juvenil, se me acercó un muchacho con los brazos llenos de tatuajes. Señora Ana, ¿puedo abrazarla? Claro, hijo, lo que quieras. Nunca conocí a mi mamá. Me abandonó cuando tenía 2 meses. Pero hoy le escribí una carta como si me escuchara. Por primera vez no siento rabia. Siento paz. ¿Eso es normal? Le acaricié la cabeza. Eso no es solo normal, hijo, eso es el milagro del perdón. Ese mismo día, en otra ciudad, una madre que había perdido a su hija por suicidio leyó su carta en voz alta frente a 100 personas. Nadie hablaba. Solo se oía el viento y sus lágrimas cayendo al papel. Después del silencio, se acercó y me dijo: su nieto, Matías, sigue vivo. Está aquí. Sí, hija, le dije. Vive en cada uno que decide escribir en vez de callar. Amar en vez de juzgar. Seguir en vez de rendirse. Pisadas una cadena que no se detiene. Ahora hemos entregado más de 20,000 cuadernos del alma. Las cartas que nos llegan ya no caben en mi casa, así que armamos un gran mural en el centro del pueblo. Lo llamamos el muro de las palabras que sanan. Y cada mes un grupo de voluntarios lee esas cartas, las bendice y las guarda en una sala especial que hemos convertido en una capilla del perdón. Un mural, miles de historias y una sola raíz. El amor de un hijo que no se fue sin rogarle a Dios por su madre. Seguir hasta el último suspiro. Yo no sé cuánto más viviré, pero tengo una promesa que quiero cumplir. Llevar esta historia a cada rincón donde haya una madre rota. A cada niño que espera un abrazo. A cada corazón que cree que ya es tarde. Porque nunca es tarde para escribirle al alma. Nunca es tarde para pedir perdón o para perdonar. Y nunca, jamás, es tarde para amar. Yo soy Ana, la abuela que fue salvada por la oración de su hijo. Y mientras respire, llevaré su historia como un estandarte. Porque Matías, mi ángel, no murió. Matías floreció. Y sigue floreciendo. ¿Sabes qué aprendí en estos años de girar por el país con la historia de mi hijo? Que la herida más profunda no es la que se ve, sino la que se calla. Y por eso seguí, aunque el cuerpo me pidiera descanso, aunque las piernas se quejaran después de tantas escaleras y aviones. Porque cada vez que alguien me decía yo también soy una madre que falló o yo también soy un hijo que sufrió en silencio, algo dentro de mí se iluminaba. Pero nunca imaginé lo que vendría después. El cuaderno de Matías se convirtió en un libro. Fue idea de Alicia, la periodista que ya se había vuelto casi una nieta más para mí. Ana, ¿y si publicamos un libro? No como una biografía tuya, ni como un reportaje más, sino como un regalo. Un legado. Una antorcha para los que aún están en oscuridad. Yo le respondí con mi clásica media sonrisa. ¿Y quién querría leer la historia de una vieja como yo? Y me contestó con los ojos brillando. Millones, abuela. Millones que están buscando palabras que los rescaten. Tu historia no es de una abuela. Es de la humanidad. Así fue como nació Cartas que Sanan, la historia de Matías y su madre. Un libro que mezclaba nuestra historia con decenas de cartas reales escritas en los cuadernos del alma. Palabras de presos. De huérfanos. De soldados. De niños en orfanatos. De madres arrepentidas. De hijos que nunca recibieron un abrazo. Lo imprimimos con ayuda de donaciones. Pensamos repartir unos pocos, pero el mundo tenía otros planes. Libros del pueblo al mundo entero. Al mes del lanzamiento, el libro se viralizó. No lo entendía al principio. Mi nieta me mostraba mapas digitales con puntos iluminados. Mira, abuela. Ya leyeron el libro en Japón, en Australia, en Israel, en Canadá. Yo solo decía, Ave María Purísima,
Comenzaron a escribirme cartas en muchos idiomas. Algunas las traducía Alicia con lágrimas en los ojos. Otras me las leían en voz alta durante nuestras visitas a comunidades internacionales. Una niña en Ucrania escribió: «Querida señora Ana, yo no tengo mamá ni papá. Pero su historia me enseñó que Dios no abandona nunca. Y ahora escribo mis propias cartas en mi diario». Un sacerdote en Italia nos escribió: «Leo en las cárceles cada semana su libro y he visto a hombres que no lloraban desde niños llorar como bebés». Y un joven en Estados Unidos dijo: «Me iba a quitar la vida. Pero leí la carta de Matías en TikTok y decidí escribirle una a mi madre». Hoy estamos reconstruyendo nuestra relación. El libro entra a las escuelas. ¿Y sabes qué fue lo que más me hizo llorar? Cuando me dijeron que el libro se empezaría a leer en las escuelas. «Queremos formar niños que se atrevan a perdonar», me dijo una maestra desde Chile. Que escriban antes de gritar. Que oren antes de herir. Queremos sembrar corazones fuertes, como el de Matías. Y así fue como comenzaron los talleres del alma, donde a cada niño se le da un cuaderno, una historia y una misión. Escribir una carta que sane una herida. Vi a niños de 7 años escribirle a sus abuelos fallecidos. A niñas de 10 años perdonar a sus padres por haberse separado. A adolescentes decirle a sus madres: «Yo sé que hiciste lo mejor que pudiste. Te perdono». Y yo ahí, sentada con mi bastón, viendo florecer un bosque entero de almas. Cadenas en las cárceles, el perdón rompe cadenas. Uno de los lugares más poderosos donde el libro llegó fue a las cárceles. «Señora Ana, aquí nadie cree en la redención», me dijo un recluso en Ecuador, «pero usted me recordó que Dios aún me ve». Ese día, en una cárcel de mujeres, una interna nos compartió: «Mi hija nunca me perdonó. Se crió sin mí. Pero gracias a la historia de Matías, le escribí una carta por primera vez. Ella me respondió. Me dijo: «Mamá, nunca supe que llorabas por mí todos los días. Ahora nos escribimos cada semana». Ese testimonio me rompió el alma. Y al salir, me dije a mí misma: «Matías, mira lo que hiciste, hijo. Rompes barrotes con oraciones. Abres candados con cartas». La invitación más inesperada: hablar ante la ONU. Sí, leíste bien. Un día recibí una carta sellada de Suiza. Me invitaron a dar un testimonio en la sede de la ONU en Ginebra, como símbolo del poder del perdón para sanar sociedades. ¿Y qué voy a decir yo allá, Alicia? Si yo solo soy una abuela que aprendió a orar por su hijo. Justamente por eso, Ana, me dijo ella. Porque el mundo necesita menos expertos y más corazones verdaderos. Ese día me puse mi vestido beige, me peiné como cuando tenía 15 y subí a una tarima con delegados de todos los países escuchándome. Solo dije esto: yo soy Ana, una madre que no supo amar como su hijo merecía, pero que tuvo un hijo que amó más allá del dolor, del tiempo y de la muerte. Si él pudo perdonarme, entonces, ustedes también pueden perdonar sus propias guerras, sus propios errores. Porque el perdón no se decreta desde arriba. El perdón se escribe en el alma, una carta a la vez. Hubo un silencio largo. Y luego, aplausos, lágrimas, y una fila interminable de embajadores pidiéndome un cuaderno del alma para sus hijos, sus esposas, sus propios corazones. Mi legado final. Ahora ya no viajo tanto. Me quedo más en casa, recibiendo cartas de todas partes del mundo. Mi jardín se ha vuelto un lugar sagrado, lleno de bancos de madera, flores y cuadernos abiertos. Cada semana vienen personas que no conozco. Se sientan, leen la historia de Matías, escriben su propia carta, y la dejan en un buzón que llamamos al buzón de Dios. ¿Sabes lo que creo? Que el perdón es el idioma que Dios más entiende. Mi historia, la de mi hijo, y la de todos los que se atrevieron a escribirle al alma, no termina aquí. Porque cada vez que alguien abre su cuaderno y escribe «Perdóname» o «Te perdono», Matías vuelve a vivir. Y yo también. Hace algunos años, si me hubieras preguntado cómo quería morir, te habría dicho, en silencio, sin molestar, sin dejar rastros. Como quien no importa. Pero hoy, después de tantas cartas, tantos abrazos rotos que se pegaron otra vez, y tantos corazones que aprendieron a decir «te perdono», he cambiado mi respuesta. Ahora, si me preguntas cómo quiero partir, te digo,
con la paz de haber sanado lo que un día herí, con el gozo de haber visto a mi hijo resucitar en las vidas que tocó, y con una carta entre las manos que me recuerde que el amor de verdad nunca se muere. Y te voy a contar por qué. Sobre una carta sin remitente. Fue un domingo. El cielo estaba limpio, las bugambilias del jardín abiertas como nunca, y el viento traía olor a pan tostado y fe. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, leyendo cartas de los niños de un colegio de Argentina, cuando apareció Alicia, mi fiel Alicia, agitada, con los ojos abiertos como platos. «Abuela Ana». Llegó esto. Era un sobre blanco, sin sello, sin estampilla, sin dirección de origen. Solo decía, con letra firme y redonda: «Para mamá, desde el cielo». Sentí que el corazón me dio un vuelco. Las manos me temblaban. No supe si llorar, reír o arrodillarme en ese mismo instante. Alicia no se atrevió a decir nada. Solo me miró y entendió que eso era sagrado. Abrí el sobre. «Paloma Blanca de la Paz, la carta. La leeré para ti, palabra por palabra, porque la tengo grabada en el alma. Querida mamá, no sé cómo contar el milagro que Dios ha hecho aquí, pero sé que es tiempo de que lo sepas. Tu voz, mamá, tu voz llegó al cielo. Tus cartas, tus lágrimas, tus visitas a orfanatos, tus cuadernos, tus oraciones en la noche. Todo eso subió como incienso al trono de Dios. Y Él me dejó verte. Sí, mamá, te vi. Vi cómo cuidabas a otros hijos como si fueran yo. Vi cómo te dormías con una foto mía bajo la almohada. Vi cómo enseñaste a otros a escribir lo que tú antes callabas. Y entonces, mamá, Dios me regaló algo que no todos reciben. Un instante para hablarte. No para recriminarte. No para hacerte sentir mal. Sino para decirte lo que mi alma ha querido gritar desde el día en que partí. Te perdoné antes de irme. Y te he amado desde siempre. Y me siento orgulloso de ser tu hijo. Mamá, no fuiste perfecta, pero fuiste valiente. No sabías cómo amar, pero aprendiste cuando todos creían que ya era tarde. Y por eso Dios te extendió la vida, para que tu amor salpicara al mundo. Gracias por contar nuestra historia. Gracias por no esconder tu dolor. Gracias por darme voz desde el silencio. Ahora, mamá, solo me queda decirte una última cosa. Cuando llegue tu hora, yo estaré allí, con un cuaderno nuevo, un lápiz de luz y una eternidad para abrazarte. Con amor eterno, tu hijo, Matías. Cara llorando la abuela y el cuaderno de luz. No recuerdo cuántas horas lloré con esa carta en el pecho, pero sí recuerdo lo que dije al final, en voz baja, al cielo despejado. Gracias, Señor. No merecía tanto. Pero lo recibo con el alma abierta. Desde ese día, ya no escribí más cartas nuevas. Guardé todos mis lápices. Entregué los cuadernos del alma a una nueva generación, los nietos, los bisnietos, los hijos del mundo. Y me dediqué a leer lo que otros ahora escriben con el corazón limpio. Pisadas el día que Ana partió. Pasaron unos años. Y cuando el otoño regresó una vez más, con sus hojas doradas cayendo sobre el porche, supe que mi hora se acercaba. Me vestí de blanco. Tomé la carta de Matías. Encendí una vela. Y pedí que pusieran mi sillón en el jardín. Ahí me quedé, mirando al cielo, recordando a cada niño, a cada madre, a cada hijo que aprendió a pedir perdón gracias a nuestra historia. Cerré los ojos. Y en el último suspiro, te juro, que lo vi. Matías, con su cuaderno de luz, con una sonrisa tan grande que me hizo olvidar el dolor de toda una vida. Me extendía la mano. Y me decía: «Vamos, mamá. Ya escribiste suficiente. Ahora es tiempo de vivir la historia que no necesita palabras». Estrella fugaz epílogo. Años después, los nietos de Ana y los hijos de todo el mundo siguen escribiendo. Cada carta deja una flor en el alma de alguien. Cada te perdono es una semilla. Cada cuaderno un puente entre el cielo y la tierra. Y en la tapa de cada cuaderno del alma se lee una frase sencilla, pero inmortal. El amor nunca muere. Solo cambia de forma para abrazarnos desde otra dimensión. Dios te trajo por algo. Suscríbete al canal si crees que el amor verdadero puede sanar cualquier herida, si crees que nunca es tarde para pedir perdón, y si sabes que a veces, una historia puede cambiarte la vida. Libro abierto ahora sí, ponte cómodo, abre tu corazón, y acompáñanos en esta travesía de luz, lágrimas y redención.